A continuación, realizaremos la socialización de nuestro trabajo de investigación de la especialización de desarrollo integral de la infancia y adolescencia. La investigación se denomina comprensión de la experiencia de la lectura y escritura mediante una estrategia lúdica pedagógica que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas en edad de 7 a 9 años en una institución de Neiva Huila. Autoras: Angie Vanessa Rojas Babón, Jessica Alexandra Babón Acuña y mi persona, Adelaida Álvarez González. Asesora: Xiomara Constancia Ávila Camelo. Nuestra tabla de contenido es la siguiente. Número 1. Título, nombre, autores, docentes, asesora. Número 2. Planteamiento del problema. Número 3. Objetivos. Número 4. Justificación. Número 5. Marco teórico. Número 6. Marco conceptual. Número 7. Marco legal. Número 8. Marco metodológico. Número 9. Análisis de resultados. Número 10. Discusiones y conclusiones. A continuación les presentaré la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las experiencias frente al método de enseñanza más pertinente que nos permita fortalecer la lectura y escritura a partir de estrategias didácticas de aprendizaje en los estudiantes entre las edades de 7 y 9 años de edad en una institución educativa de Neiva Huila? A continuación les presentaré los objetivos propuestos de esta investigación. General: comprender las experiencias de los métodos de enseñanza frente a la lectura y escritura a partir de estrategias didácticas de aprendizaje en los estudiantes entre las edades de 7 y 9 años en la institución educativa de Neiva Huila. Seguidamente, los específicos. Identificar a través de referentes teóricos conceptuales actuales un método de enseñanza pertinente que permita fortalecer la lectura y escritura en los estudiantes entre las edades de 7 y 9 años. Por consiguiente, categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada a partir de los procesos de lectura y escritura en los estudiantes entre las edades de 7 y 9 años. Y por último, analizar las experiencias de las estrategias didácticas de aprendizaje que ayuden a mejorar el proceso de lectura y escritura como habilidades requeridas en el desarrollo cognitivo en estudiantes en edades de 7 y 9 años. La justificación de esta investigación resuelve el para qué y el por qué, teniendo en cuenta la estrategia pedagógica que ayude a favorecer este proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la aplicación de un método eficaz que le permita a los estudiantes fortalecer la parte de lectura y escritura, para definir las acciones adecuadas que estén en el cambio y la transformación, porque es evidente las dificultades presentadas en los procesos de lectura y escritura. Marco teórico de esta investigación. Desde el interés propio se decide profundizar sobre la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ejes de formación: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Cada uno de estos influye en el cambio y en el desarrollo cognitivo, moral y relacional del individuo, en este caso de los estudiantes,
El proceso sintáctico que se da en el estudiante produce la interiorización de la estructura gramatical para así llevar a cabo un léxico adecuado. Nos encontramos en el marco conceptual, tomando como referente a Lev Vygotsky y Daniel Cassani, quienes aportaron al conocimiento de lúdica, pedagogía, lectura, escritura, comprensión, redacción, didáctica, estrategia y aprendizaje. En el marco legal se establecen y se destacan lo siguiente. Encontramos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontramos el Programa Internacional para la Evaluación de los Resultados de los Alumnos, que es la prueba PISA, en donde miden aquellos conocimientos de los estudiantes, encontramos la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación de Colombia, en donde refieren sus artículos 4 y 5, la responsabilidad frente a la calidad y los fines de la educación. Asimismo, encontramos la Ley 130 del 2013, por la cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los programas de educación preescolar, básica y media, mediante la incorporación de la hora diaria de afectividad por los libros y la lectura. La Ley 1379 del 2010, en donde la política de la RNBP, en su artículo 1, define los lineamientos de las bibliotecas públicas del país, en donde se les da a los estudiantes la posibilidad y el acceso para que puedan incorporarse y vincularse a las bibliotecas y acceder a todo el material de libros que encuentran allí para que lo utilicen en su educación. Por otro lado está el Ministerio de Educación Nacional. En el 2015 emite los derechos básicos de aprendizaje como parte del Plan Nacional de Desarrollo, Paz, Equidad y Educación, en donde se le comparte a los docentes cuáles son los DBA o los derechos básicos de aprendizaje que deben incorporar los docentes en sus clases. Asimismo, encontramos el plan Leer es mi cuento, que es el que rige a los docentes, en donde encontramos las cartillas que suministra el gobierno para que los docentes las utilicen en sus clases para el aprendizaje de la lectura y la escritura y progresen en las competencias, en aquellas competencias que acabo de mencionar. En el marco legal se establecen y se destacan lo siguiente. Encontramos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontramos el Programa Internacional para la Evaluación de los Resultados de los Alumnos, que es la prueba PISA, en donde miden aquellos conocimientos de los estudiantes, encontramos la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación de Colombia, en donde refieren sus artículos 4 y 5, la responsabilidad frente a la calidad y los fines de la educación. Asimismo, encontramos la Ley 130 del 2013, por la cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los programas de educación preescolar, básica y media, mediante la incorporación de la hora diaria de afectividad por los libros y la lectura. La Ley 1379 del 2010, en donde la política de la RNBP, en su artículo 1, define los lineamientos de las bibliotecas públicas del país, en donde se les da a los estudiantes la posibilidad y el acceso para que puedan incorporarse y vincularse a las bibliotecas y acceder a todo el material de libros que encuentran allí para que lo utilicen en su educación. Por otro lado está el Ministerio de Educación Nacional. En el 2015 emite los derechos básicos de aprendizaje como parte del Plan Nacional de Desarrollo, Paz, Equidad y Educación, en donde se le comparte a los docentes cuáles son los DBA o los derechos básicos de aprendizaje que deben incorporar los docentes en sus clases. Asimismo, encontramos el plan Leer es mi cuento, que es el que rige a los docentes, en donde encontramos las cartillas que suministra el gobierno para que los docentes las utilicen en sus clases para el aprendizaje de la lectura y la escritura y progresen en las competencias, en aquellas competencias que acabo de mencionar. Marco metodológico. Este proyecto se asume desde el método cualitativo inductivo, que proporciona la participación de los distintos actores, en donde se presenta una problemática que es objeto de indagación, en el que utiliza la recolección y análisis de los datos para dar respuesta a la pregunta de investigación. La investigación se desarrolla bajo los parámetros correspondientes al diseño fenomenológico
y para la recolección de los datos de la información se utiliza el instrumento que aporta la investigación cualitativa a partir de la entrevista a profundidad y la observación participante. La población como objeto de estudio para trabajar en este proyecto son docentes de primaria y pertenecientes a lengua castellana que dicten clases a estudiantes entre las edades de 7 a 9 años. Se emplea la entrevista a profundidad como instrumento de investigación y recopilación de la información frente a las experiencias de lectura y escritura mediante una estrategia lúdico-pedagógica que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños entre las edades de 7 a 9 años de una institución de Neiva Huila. Análisis de resultados. Para presentar el análisis y los resultados del trabajo de investigación sobre comprender las experiencias de los métodos de enseñanza frente a la lectura y escritura a partir de estrategias didácticas de aprendizaje en los estudiantes entre las edades de 7 a 9 años en una institución educativa de Neiva Huila, la selección y construcción de los códigos se realizó a partir de las respuestas propias de la investigación, en donde se recopiló la información a partir de aplicación de la entrevista a profundidad dirigida a 10 docentes de una institución de Neiva Huila. De esta codificación abierta dio como resultado los hábitos lectores, la motivación y las estrategias pedagógicas, que son aquellas que se implementan los docentes para dar respuesta a la pregunta de investigación. La codificación axial surge a raíz del microanálisis, la codificación abierta y mediante los procesos de la agrupación en donde se relacionan los códigos dentro de las tres categorías que son hábitos lectores, motivación y estrategias pedagógicas, que hacen parte de las estrategias que implementan los docentes para aportar en el aprendizaje de la lectura y escritura. Esta tabla de familia de códigos sale a partir de las respuestas que nos dieron estos 10 docentes frente a las preguntas que se les realizaron, en donde vemos que todas van entrelazadas porque dentro de los hábitos lectores encontramos la práctica lectora, la lectura compartida, las actividades lectoras y la producción de texto. Pero si logramos darnos cuenta, la lectura compartida hace parte también de la familia de la motivación porque a pesar de que es una lectura y entra en el grupo de los hábitos lectores, es una estrategia de motivación para que la lectura sea más significativa para los estudiantes si se comparten entre ellos y si se comparte con su realidad o con su contexto, porque hace más cercanía con el estudiante. También vemos que dentro de los hábitos lectores están las actividades lectoras, pero las actividades lectoras hacen también parte de las estrategias pedagógicas. ¿Por qué? Porque dentro de las estrategias pedagógicas son las que digamos que abarcan la mayor parte de las aplicaciones que realizan los docentes en el aula de clase y estas actividades son las que ellos implementan para que sus estudiantes aprendan a leer y a escribir correctamente. Dentro de la motivación encontramos el juego y el trabajo en equipo, además de los concursos. Y el trabajo en equipo es una estrategia que ayuda a que los niños se motiven, porque aquello que un solo estudiante no puede entender, sus compañeros pueden mostrarle su significado y sus opiniones para hacer que sea más interesante el trabajo en equipo. Y los recursos didácticos hacen parte de los hábitos lectores y hacen parte de la motivación. Entonces, estos códigos se entrelazan entre las tres familias. El acompañamiento personalizado es una estrategia pedagógica en donde se puede implementar la lectura compartida, en donde se pueden realizar prácticas pedagógicas y en donde se puede implementar la producción de textos. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo aquellos códigos todos van entrelazados y nos permiten ver cuáles son las experiencias que crean los docentes junto a sus estudiantes para fortalecer a las estrategias de los estudiantes de lectura y escritura para que aporten en su aprendizaje significativo. Discusiones y conclusiones.
Para poder escribir hay que tener aptitudes y habilidades. Es evidente que debemos conocer la gramática y el léxico, pero también se tiene que saber utilizar cada momento. ¿De qué sirve saber cómo funcionan los pedales de un coche si no se saben utilizar con los pies? De la misma manera, hay que dominar las estrategias de redacción, buscar ideas, hacer esquemas, hacer borradores, revisarlos, etc. Pero estos dos aspectos están determinados por un tercer nivel más profundo, que es lo que pensamos, lo que opinamos y sentimos en nuestro interior acerca de la escritura. Casani, 1999. Los resultados muestran que las estrategias pedagógicas logran proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible para este grupo de estudiantes. Determinó el método de enseñanza que permitió el fortalecimiento de la lectura y la escritura a partir de la comprensión de experiencias mediante estrategias lúdico-pedagógicas de aprendizaje. Se evidencia de la investigación que respalda la efectividad del enfoque propuesto para fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del grado segundo que presentan dichas dificultades. Los resultados obtenidos respaldan por la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que profundizan la lectura y la escritura a partir de los microsistemas del estudiante, en donde se ven reflejados desde la adquisición individual de estas habilidades, donde se exponen la experiencia de lectura y escritura, que incluye el hogar, que incluye la escuela como medio crucial de este proceso de enseñanza y aprendizaje, que conlleva a la intervención inmediata de padres y maestros, quienes asesoran a los niños entre las edades de 7 a 9 años sobre las temáticas que deben abordar al leer y a escribir. También concluimos la importancia que tienen los docentes o el papel del docente dentro del aprendizaje de los estudiantes. Es fundamental que los docentes encuentren las estrategias necesarias para cada tipo de aprendizaje, para cada tipo de necesidad del estudiante, comprendiendo que en la actualidad los estudiantes presentan diferentes necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta de que aquello que enrotulaba a los estudiantes como un tipo de aprendizaje neutro, vemos que ahora las inteligencias son múltiples y que las necesidades y los tipos de aprendizaje son diferentes, que ahora encontramos que los niños aprenden de diferentes maneras, que hay algunos que aprenden de manera visual, otros aprenden de manera auditiva, otros aprenden de manera kinestésica, y nosotros como docentes tenemos la obligación de irnos actualizando, de irnos acordando, dependiendo de las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para favorecer su aprendizaje. Concluimos también que la lectura y la escritura surge con amor en los niños y crece a partir de la forma en la que nosotros como maestros se lo hagamos llegar, que es importante más el estudiante de lo que nosotros creemos, porque son aquellos estudiantes quienes en su actualidad, siendo adultos, recuerdan con añoro aquellos docentes. Más allá de la lectura o de cómo aprendió a escribir, los estudiantes recuerdan aquel docente que con amor buscó la estrategia o utilizó el método adecuado para que esta persona adulta aprendiera en su niñez a leer y a escribir correctamente. Muchas gracias.